realidad, el hecho de manejar es algo bastante sencillo, siempre y cuando se tengan las bases. Entonces, te voy a enseñar esas bases de lo que tiene que tener al principio cuando una persona va a aprender a manejar. Y sobre todo, yo lo que te recomendaría es que practiques y practiques de forma constante. La práctica es el maestro. Nunca le tengas miedo a manejar. Si tú tienes la confianza en ti mismo, todo va a salir bien, pero también tienes que ser precavido. Entonces, te voy a enseñar las bases para poder manejar un carro automático. Y pues en menos de 5 minutos ya estarás listo para manejar. No, tampoco no para una carretera tan larga, pero sí para que empieces a practicar poco a poco. Ya lo demás sigue práctica y práctica. Después tenemos lo que sería el acelerador, que es el lado derecho, y el freno, que es el lado izquierdo. Siempre para mover la caja de cambios, incluso para encender el auto, se tiene que mantener aplastado siempre el freno. Y el freno es el lado izquierdo. Nunca los vayas a confundir. Tampoco no te recomiendo que manejes con dos pies, porque esto hace que para las personas principiantes manejen el acelerador y el freno al mismo tiempo, y eso hace un daño al carro de forma innecesaria. La mayoría de los carros, pero no todos, tienen un reposapiés en el lado izquierdo. Así es como se tiene que colocar correctamente. Pero si no, con que dejes el pie el lado izquierdo sin usar, está bien. Aparte, si tú te acostumbras a usar los dos pies para manejar, cuando manejes un carro hasta donde se te va a complicar más las cosas, porque hay una tercera palanca que está aquí. Después está lo que sería el switch del auto. Se introduce la llave y tiene por lo general tres. Este se enciende en algunas partes del auto. Esto ya enciende ya lo que sería el tacómetro. En este caso también la radio. Nunca dejes el auto así porque se te va a acabar la batería. Y después, unos pocos segundos necesitas mantener ya así puesta. Cuando das el giro a la derecha y soltarlo. Nunca lo dejes puesto. Si lo dejas puesto todo el rato, le estás haciendo un daño. Encendido el auto. Teniendo el freno puesto, siempre tienes que tener el freno puesto para cualquier cosa. Ya estar listo para manejar. En la palanca de cambios, con el freno puesto obviamente, vas a lo que sería mover la palanca de cambios al lado D, donde esté el D. ¿Esto qué hace? El carro se va a empezar a mover. Si tienes el freno puesto, no se va a mover para nada el carro. Pero si ya tienes tu palanca de cambios en D y sueltas el freno, el auto empieza a avanzar solito, sin hacer nada, sin oprimir el acelerador, nada. El carro empieza a avanzar solito. Si aplasta el freno, no lo aplastes bruscamente, aplástalo suavemente, se detiene el auto. Con el freno aplastado, si muevo la palanca de cambios en R y suelto el freno, el carro empieza a retroceder. Cuando uno está manejando, uno tiene la costumbre de frenar bruscamente por el miedo, por el nervio, lo que sea. Evita hacer eso. Siempre intenta frenar de forma suave y también acelerar de forma suave. No hay necesidad de aplastarlo bruscamente. Poco a poco, aplástalo suavemente y no va a pasar nada, créeme. Ya una vez que se haya terminado la manejada, se deja el carro en parking. Si tú dejas el carro en parking y sueltas el freno, el carro no se va a mover. Pero ahí te va una cosa.
Si te das cuenta, el carro está flojo. Si tú te mueves en el auto, empezamos con los retrovisores. Cuando uno aprende a manejar, por lo general no les hacen caso a los retrovisores, pero créeme que son necesarios. No te voy a decir que son útiles, porque obviamente sí lo son, pero la palabra útil para mí lo veo como algo que no es indispensable, pero que se puede contar con ella. Es que aquí es indispensable usar los espejos, y cuando uno está aprendiendo a manejar no se acostumbra a usarlo, entonces siempre acostúmbrate a usarlo. Cuando uno está aprendiendo se batalla un poquito, pero un poquito. No te vas a tardar mucho en aprenderlo, en cómo se usan estas ventanas. La ventana de retrovisor siempre tiene que ver el lado de la parte de atrás del auto. Siempre, siempre, siempre. El lado derecho, pues se va a ver todo lo que sería el campo visual del lado derecho. De la misma forma del lado izquierdo. Y te explico. Voy a sacar el auto de la cochera. Y te voy a decir cómo se miran estos espejos. Te explico. Enciendes el auto. Son 3 vueltas. En la primera no va a hacer nada. En la segunda enciende todo. Bueno, en la primera sí hace algo, pero enciende muy pocas cosas del auto. En la segunda ya enciende toda la parte de la computadora del auto, incluso la radio. Nunca lo dejes puesto así. Y ahora sí, con unos pocos segundos, manteniendo la llave en su lado máximo y soldándolo, ya tiene que encender el auto. Antes de prender el motor, siempre tienes que tener el cinturón puesto. Ese fue un error. Ya después, con el freno puesto, mueves la palanca de cambios. En este caso lo voy a mover en R, porque voy a retroceder. Quito el freno de mano, agarro las manos en el volante y empiezo a retroceder, siempre revisando los espejos. Y pues en este caso tengo que revisar que no venga un auto de la alcantarilla. Y en la reversa tiene una forma curiosa de dar las vueltas. Si tú giras el volante en el lado izquierdo, el carro empieza a voltearse en el lado derecho, como ahorita. Estoy girando el volante en el lado izquierdo hasta su punto máximo y el carro está volteándose, o más bien moviendo su ángulo en el lado derecho. Terminé pues ya de retroceder
muevo la palanca en D, empiezo a voltear el volante en el lado derecho y estoy empezando a manejar. El acelerador, cuando estás usándolo por primera vez, úsalo bien despacio, de forma suave. No se te ocurra aplastarlo al fondo porque te vas a estampar. Úsalo de forma suave, ¿sí? Y de igual forma el freno, porque también haces que te caigas así de cabeza contra el volante, o también puedes hacer que tus acompañantes se la pasen fatal, ¿no? Se peguen contra el tablero, y eso es desagradable, obviamente. Si te das cuenta, en el lado izquierdo ves todo el campo visual y en el lado derecho ves todo ese campo visual, obviamente con sus respectivos lados, ¿no? O sea, el campo visual del lado izquierdo, el campo visual del lado derecho. Esto es útil cuando vas a cambiar de carril. Cuando vas a cambiar de carril, siempre revisa tus espejos, por favor. No cambies de carril sin revisar los espejos. Que por cierto, para cambiar de carril se usa el sistema direccional. Si tú deslizas el sistema direccional, que por lo general se encuentra siempre en el lado izquierdo del volante, para abajo, el carro empieza a avisar que vas a dar vuelta a la izquierda. No te sirve para ti, te sirve para los demás, para que los demás sepan que vas a girar a la izquierda. Si tú pues deslizas la palanca de cambios hacia arriba, estás indicando que vas a dar vuelta a la derecha. ¿Cómo sabe la gente que estás indicando vuelta a la derecha? Porque se enciende una luz en el lado derecho o en el lado izquierdo del auto y se entiende pues de que vas a dar vuelta o de que vas a cambiar de carril, lo que sea. Nunca lo dejes puesto, ¿verdad? Bájalo cuando ya hayas terminado, aunque por lo general se baja cuando ya diste la vuelta. Otra cosa importante es que en caso de que estés mal estacionado o pasó una emergencia o que hayas avisado una emergencia, estas son las luces que tienes que encender. Esto hace que se enciendan las luces de las direccionales de forma intermitentes. Y esto le estás avisando a los conductores pues de que está pasando algo. Para desactivarlo, nomás simplemente presionas el botón y ya está. Te explicaba. Empezando a manejar. Maneja en un lugar que no haya muchos autos. Estos pueden ser, por ejemplo, fraccionamientos privados o en calles que estén vacíos, sobre todo. Y maneja despacio. Empieza a mirar tus espejos y acostúmbrate a usarlos. Acostúmbrate a usar sobre todo los de tu lado derecho y el lado izquierdo. Este espejo te lo recomiendo más que nada cuando ocupes ver todo el campo visual del lado pues atrás de ti, sin tampoco voltear la cabeza, que para eso sirve, pero tampoco no es que esté mal que voltees la cabeza. Sobre todo es bastante útil que voltees la cabeza para atrás cuando te ves estacionar de reversa, que ya son técnicas de manejo más avanzadas que ya veré si lo explicaré después, pero sobre todo enfócate en tus espejos. Y ya si te das cuenta, ya aprendiste a manejar, sobre todo ya lo más básico. Cuando veas altos, que por ejemplo aquí se ve uno, se detiene el carro de forma completa. No se detiene el carro a medias, que es otro error que cometen muchas personas. Detienen el carro a medias. ¿A qué me refiero que dejan el carro a medias? Así frenan. Así y avanzan. Nunca se hace eso. El freno se aplasta completamente. Revisas que no venga autos y ahora sí empiezas a dar vuelta. Aquí está un alto para hacerlo mejor. ¿Ves un alto? Detienes el auto. En el alto revisas que no venga autos y avanzas. Es un alto total.